estamos en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Amigos, hoy inauguramos la 5ª temporada de Una Casa sobre el Mar. Como saben, este es el programa debate número 115. Y la idea de hoy también, como hemos discutido también fuera de micros, es un poco debatir sobre oportunidades, riesgos que veamos en el horizonte de nuestra industria para seguir desgranando un poco, digamos, cuáles son esas decisiones inteligentes que deberían tomar quienes nos siguen, los ahorradores, los inversores, para los próximos trimestres del año. Rafa, te presento a ti primero. Rafael Romero, director de Avante de la oficina de Málaga. Fuiste la segunda entrevista de Una Casa sobre el Mar, o sea que gracias y bienvenido de nuevo a tu casa. Yolanda Almasqué, agente financiero de Bankinter. También, Yolanda, gracias. No podemos olvidarnos de tu entrevista que hicimos además con tu padre, Joaquín Almasqué, que es casi cofundador de la red agencial de Bankinter hace más de 24 años, una emprendedora nata. Gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y Jesús Mariñas, socio y cofundador de JDS Capital. Vienes desde Pamplona, Jesús, así que mil gracias también por acudir a nuestra llamada. Nada, bienvenidos de nuevo y arrancamos. Bueno, uno de los principales temas que tenemos sobre la mesa, que seguramente lo estarán debatiendo mucho ustedes dentro de las propias casas y también con los ahorradores, es los tipos de interés, ¿no? Hoy los bancos centrales siguen siendo protagonistas, están moviendo el mercado hacia arriba y hacia abajo. Habíamos dicho que el inversor que hubiese aguantado durante el verano y no se hubiese puesto nervioso ha sido recompensado. Es verdad que ahora, a inicios de septiembre, seguimos viendo volatilidad, sobre todo en sectores tecnológicos que tenían algo de sobrevaloración en cotizaciones. Pero bueno, lo que les quiero dejar un poco como punto de debate es: ¿son inminentes las bajadas de tipos de interés? ¿Qué efectos reales esto va a tener sobre nosotros, sobre nuestras inversiones? Y sobre todo, si el mercado ya está descontando estas bajadas de interés desde hace muchos meses, o puede tener un efecto real sobre la toma de decisiones nuestras en los próximos meses, ¿no? No sé, arrancamos si quieres, Yolanda, y te doy la palabra para luego generar el debate. Fenomenal. Hombre, realmente llevamos muchos años con una política monetaria muy intensa, con una bajada y los tipos negativos o muy bajos durante casi una década, con los estímulos que tuvieron que realizar los bancos centrales, tema post-COVID. Empezó la inflación, la guerra de Rusia y Ucrania lo agravó y tuvieron que subir mucho los tipos de manera muy drástica en muy poco tiempo. Bueno, se ha conseguido el objetivo de controlar la inflación y ahora estamos viendo con la bajada de los tipos, como bien comentabas, que el mercado descontaba que iba a ser antes de lo que ha sucedido. Yo ahora mismo sí que creo que van a bajar ya en septiembre. El consenso del mercado dice como 4 bajadas, nosotros somos más partidarios de 3. Creo que tienen que tener cuidado de no dar volantazos, porque la subida ha sido muy drástica y todavía creo que hay tensiones inflacionistas, como pueden ser los riesgos geopolíticos o incluso las elecciones americanas. Si gana Trump y vuelven a estar los aranceles, también puede dar lugar a una subida de los tipos y consecuentemente de la inflación. Pero bueno, en resumen, nuestra opinión es que van a empezar a bajar, que va a ser bastante inminente, que va a ser positivo. Y yo preferiría que fuera de una manera controlada y no muy rápida ni muy drástica. La bajada de tipos de interés no va a ser tan agresiva como fue la subida en el 22. Al menos eso creo que estamos de acuerdo, porque si no, digamos que los riesgos de retomar una inflación. Ahora, el tema es, no sé qué opinan Rafa, Jesús, que también nos interesa conocer la opinión de ustedes en este sentido, pero no sé qué opinan de hasta qué punto también el hecho de que haya una, digamos, bajada de tipos de interés, eso pueda reactivar el crecimiento, que es una de las cosas que se busca, y un retorno a la inflación, que pareciera que estructuralmente está bastante controlada, ¿no? Rafa, no sé qué opinas. Bueno, yo creo que, en mi opinión y la opinión de Avante, es un poco del seguimiento de las expectativas del mercado, que ahora mismo las expectativas en este momento en Europa son de 3 bajadas de aquí a diciembre.
Es fácil de ver, el Euribor en año está alrededor del 3%, el depósito un día está al 3,75%, eso te está ya diciendo que la curva plana estaría ahí. Incluso podría haber una nueva bajada hasta el 2,75, viendo 4 bajadas, ¿no? En Europa también vemos los bonos a 2 años, a 2 y pico, que sí. decir que el mercado descuenta esas bajadas. Es verdad que también había descontado eso previamente con una mayor celeridad, especialmente en Estados Unidos, pero sistemáticamente la gente se está equivocando en torno al crecimiento económico, que está siendo bastante más resiliente, tanto en Europa en estos últimos años como en Estados Unidos. El empleo va muy bien. Es verdad que las cifras de empleo en Estados Unidos pues, se han desacelerado algo. El crecimiento económico pues, parece que tiende a ser algo más pesado, digamos, en su crecimiento, y con bastante probabilidad, pues además los bancos centrales llevan ya mucho tiempo avisando con una política de avisar qué quieren hacer, ¿no? Y entonces la realidad es que vamos a tener bajada de tipos de interés en en Europa y en Estados Unidos. Sí. Ya veremos qué intensidad. Y eso es porque la inflación se está embridando. O sea, yo lo que percibo es que vamos a un crecimiento económico más normalizado, pero que se está desacelerando. Se ha desacelerado fuertemente el crecimiento de la inflación. Veníamos de 8 o 9%, se está acercando al 3 o 2 y pico, sí. 2,8, se va a ir a 2 y algo. Y sencillamente los tipos de interés subieron demasiado, también estaban demasiado bajos, al 0, menos 0,5, y vamos a una normalización. Entonces, esa normalización siempre es positiva porque las expectativas de los inversores pues deben de ser de pensar que van a tener tipos de interés reales, por lo menos algo positivos, y va a generar pues, oportunidades de inversión en la renta fija, en la renta variable, en un incremento probablemente de planes de crecimiento, de fusiones y adquisiciones. De hecho, se están reactivando de OPAs. De alguna manera, la sensación que creo que tenemos casi todos es que a largo plazo, independientemente del incremento de la volatilidad, que este tipo de cosas pueden venir y lo que pueda pasar en las elecciones americanas, yo creo que es el foco más de incertidumbre más a corto plazo, la realidad es que se visualiza un entorno de acompañamiento a los bancos centrales para que el tren pues, no desacelere en exceso, que tampoco descarrile, sí. y bueno, ya iremos viendo el ajuste de carteras que haya que hacer, pero el entorno, en nuestra opinión, es positivo a largo plazo, pero hay que tener carteras quizás algo distintas, algo más diversificadas, lo podemos hablar después. Claro, sí, porque luego parece que los bancos centrales han por ahora cumplido su objetivo, ¿no? O sea, sí. Pudo haber sido más escalonada la subida de tipos en el 22, fue lo que fue, ya lo hemos dejado atrás, pero ahora parece justamente con el dato de inflación que dabas en Europa que se está... La inflación cuando se te lleva al 8 o 9% tienes que frenar eso con tipo de interés al 0. O sea que, pues, sobre todo para tener luego recorrido para bajar. Si claro, que esa es la ventaja que tenemos hoy, ¿no? Eso Jesús, ¿cómo lo ves? Sí, yo voy a jugar un poco con los comentarios que han hecho los compañeros y añado algo sobre la mesa, una opinión personal. Me quedo con Yolanda, que me ha parecido muy agradable el escuchar, dos pinceladas de qué trayecto hemos recorrido, ¿no? Una década de tipos bajos. A mí me venía a la cabeza, cuando oigo que llevamos una década de tipos bajos, me acuerdo probablemente de una generación anterior a la nuestra, que ellos han vivido con tipos cero. Entonces, y han llegado al mercado de una manera masiva, porque la facilidad que tiene ahora el público para acceder a la compra y venta de activos cotizados nada tiene que ver con décadas pasadas. Pero realmente, y esto es lo que quería poner sobre la mesa, no sé, luego lo iremos comentando, ¿es válido toda esta generación de gente joven que ha llegado, como digo, con inmensas cantidades de dinero a comprar activos? ¿Es válido su aprendizaje en tanto y en cuanto se han desarrollado en un momento de tipos cero? ¿Tienen que dar por válido que la vida se desarrolla accediendo a créditos, préstamos sin coste de intereses? Bueno, creo que como poco hay que poner sobre la mesa si el aprendizaje de la última década que decía Yolanda es el adecuado o el que debemos normalizar. Porque quizá es posible explicar a esa entrada de dinero de gente joven que en décadas pasadas los tipos no estaban al 0. Sí. Y que eso puede volver. Y de repente nos encontramos en tu línea histórica con una entrada masiva de dinero también desde los organismos centrales,
que crean inflación, como bien decías, y que además se agrava con la guerra. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, entramos en otra etapa, otro escenario quizá en el que se ha puesto en entredicho la credibilidad de los bancos centrales. Porque si nos habéis dejado inundar el mundo de dinero, se ha generado una inflación galopante y en el 2022, recordabas, nos lo subís, creo que has dicho, de manera drástica o yo diría de esa manera terriblemente agresiva. La más rápida. El golpe ha sido duro. Ha sido duro en tanto en cuanto sabemos que hay un montón de activos que podemos pensar que no eran de riesgo y han sufrido en valoración. Las subidas de tipos son un golpe de realidad para un público que lleva una década a tipos gratuitos o cero. Me quedo por hacer esa línea histórica, ¿no? En cuanto a lo que hemos vivido. Luego tú comentabas ya un análisis quizá más actualizado, en donde nos encontramos ahora, y tomando la respuesta un poco a los pensamientos que nos ha ofrecido Rafa, pues que creo que ha sido una visión más actualizada de los acontecimientos que estamos viviendo, fruto de la respuesta que quiero dar a tu comentario de que la tecnología venía de un año tremendamente alcista en el primer semestre y ahora está en modo devolver ganancias, en modo corregir. Pues estoy de acuerdo. Nos encontramos un escenario que a veces es el que más inquieta al cliente final, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no? Nos exigen o pretendemos predecir, que es algo que yo no quiero caer. Es decir, yo no pretendo saber cuántas bajadas de tipos va a haber, no sé en qué momento se van a producir. Cada uno tiene dificilísimo. Bueno, es una línea de actuación, pero yo me voy a ir más a un juego de probabilidades que creo que al final nos va a permitir construir con más grado de éxito las carteras a veces, porque predecir si es en tal fecha o este mes y tanto no va a cambiar mucho la probabilidad de lo que tenemos sobre la mesa, que es, y estamos todos casi de acuerdo, que vamos a vivir ya un periodo de bajadas de tipos o de tasas. Creo que esa es la mayor de las probabilidades, que sería poco probable o sorprendente que la inflación se descontrolara. Comentabas que ya ha bajado el 3, yo creo que esto lo vimos en el 8, ha bajado el 3. Exactamente. Es una realidad que está razonablemente controlada. No sabemos cómo funcionará la geopolítica, qué escenarios alcanzarán las guerras. No sabemos si la energía volverá a repuntar, pero es cierto que hoy está bajando los precios energéticos y esto favorece la llegada de los precios en su contexto agregado a los objetivos del 2, que le va a permitir a los bancos centrales, sin perder credibilidad, como decía, favorecer la flexibilización del enfriamiento económico que nos impusieron 2022 en la subida esa tan brusca, y que, bueno, soy positivo, no debemos ser de otra manera, más allá de que septiembre y octubre en pautas estacionales históricas son meses complejos y que pueden dibujar correcciones. Bueno, no va a cambiar un poco nuestra opinión probablemente, ¿no? Que el contexto en términos reales está razonablemente controlado, que nos encontramos más cómodos en la toma de decisiones en un escenario de bajadas de tipos y que tenemos que ser positivos en la construcción de carteras que puedan tener una cuota de riesgo razonable en ambos lados, ¿no? En la parte de renta variable y en la parte de renta fija, incluso si por riesgo entendiéramos hasta alargar un poco la duración de los bonos que introducimos. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que fijarse más la tendencia, ¿no? Y una cosa que hemos aprendido es que la economía americana ha sido muy fuerte y ha aguantado muy bien esta subida de los tipos, Súper, ¿no? Normalmente cuando hay una inversión de la curva se dice que hay una recesión a los 12-18 meses. Y es verdad que la economía americana se ha enfriado un poco, pero ha aguantado muchísimo y entonces tenemos que ver una tendencia que efectivamente de tipos a la baja y si no hay ninguna sorpresa. Y luego lo que dices me ha gustado mucho de los tipos de interés negativos o cero. Hay que transmitir que no es sano desde mi punto de vista. O sea, a los ahorradores hay que pagarles. Claro. Y a los que piden dinero tienen que... Situación anómala, sí, era una ¿no? situación, que se alarga mucho. Sí. Pero no se replica, que sea replicable década tras década. Yo creo que una de las conclusiones que compartimos todos es que estamos ante un escenario más positivo
que pesimista. Antes hablábamos también un tema que creo que es crucial en comparación con otros ciclos de mercado, son los niveles de deuda, y no solo los niveles de deuda, sino el coste de esa deuda, ¿no? Hoy los inversores están algunos endeudados menos y también más barato, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que desde ese punto de vista hay, antes hablaba tiene Rafa, repercusiones para el mercado, ¿eh? Sí. No se está hablando mucho. En España, he cogido el último informe de Inverco, hay más de 1 billón de euros en depósitos bancarios. Claro, una barbaridad. Que van a empezar a renovar a tipo de interés mucho más bajos. Claro. En un entorno donde cada vez hay menos bancos en competencia. Claramente la banca se está poniendo las pilas para intentar trasladar parte de eso a fondos de inversión. En España hay 460.000 millones en fondos de inversión. Pero esto lo estoy hablando en España con menor dimensión, pero en depósitos, en activos, en fondos monetarios en Estados Unidos y en el resto de Europa hay verdaderas barbaridades que en el momento que empieza a cambiar el sesgo de menor rentabilidad, por lo tanto, claro, digamos, te empujarían a llevar parte de tu cartera a activos que te generen alguna renta mayor, ¿no? Sí. Yo pienso que si se controla la inflación como parece, con bastante probabilidad, una inversión, por ejemplo, en un fondo monetario, se acercará a la rentabilidad. La rentabilidad se acercará a la inflación. Pero si queremos arañarle algo más, que todos sabemos que esto es nuestro objetivo, tendremos que irnos a buscar rentas. Yo creo que la dinámica de la política monetaria con tipo de interés a la baja obliga a los inversores y especialmente a los ahorradores. O sea, los ahorradores se tienen que convertir en inversores y los inversores conservadores se tienen que convertir en inversores un poco con un perfil de más largo plazo, claro, y buscar, si necesitan rentas, buscarlas de otras fuentes alternativas, y desde luego es un impulso a que las caídas de mercados bursátiles encuentren apoyo de liquidez que esté esperando. Lo hemos visto en agosto, no sé qué pasará en las próximas semanas en septiembre, pero la realidad es que hay dinero esperando. Mi visión, ¿no? Y no ha parado de crecer, ¿no? Porque además siguen creciendo los beneficios empresariales. Claro. O sea que las compañías siguen ganando dinero. Claro, Efectivamente. Y una rebaja de tipos le ayuda a estos beneficios. Claro, estás en el entorno ideal, efectivamente. Coste de deuda menor, aumenta menos. Y fíjate la correlación. En bonos corporativos, tasa de default en mínimos históricos. No, y fíjate la correlación que hay entre la renta fija y la renta variable en este entorno, ¿no? O sea, si las bajadas de tipo se consolidan como creemos que se van a consolidar para la renta variable históricamente, y es normal matemáticamente, ayuda, y para la renta fija también es un empujón. Oye, la dinámica parece clara, ¿no? Decíamos antes que, bueno, más sesgo positivo que otra cosa para los próximos trimestres. Esperemos que años y sigamos con políticas racionales, porque es verdad que lo que decíamos antes, tipos negativos no son normales, ¿no? Pero una pregunta que nosotros queríamos hacerles para entender que ustedes tienen el contacto directo también con el ahorrador, con el inversor, como asesores financieros, que dentro de todo esto que hemos conversado, que es bastante amplio, a pesar de que la pregunta iba sobre los tipos, pero que está relacionado sobre todo, ¿cuál es el riesgo principal que le preocupa al inversor? Si ustedes tuvieran que definir algo que el inversor les diga, oye, esto está muy bien, pero a mí me preocupa particularmente esto. Y también, dándole la vuelta a la pregunta, es ¿qué oportunidades el inversor les presenta a ustedes en un entorno como el actual? Muy concreto para entender cómo piensan, ¿no? Pues en relación con los tipos de interés que hemos estado hablando, una de las mayores preocupaciones es efectivamente los clientes conservadores estaban muy contentos con los tipos altos porque accedían a inversiones con una rentabilidad bastante adecuada sin riesgo. Entonces ahora nos preguntan, bueno, que si los tipos bajan hay que meter un poquito más de riesgo. ¿Hacia dónde ir, no? Efectivamente. Y luego el tema de la sí o no burbuja tecnológica que hablamos, ¿no? Entonces nosotros con los clientes realmente defendemos y les queremos transmitir que ni en momentos de euforia hay que estar comprando ni en momentos de pánico, ¿no? Entonces es verdad que en agosto hemos tenido que estar trabajando y llamando a los clientes para calmar. Creemos que hay que pensar en una tendencia. Entonces sobre los conservadores siempre hay alternativas. Claro. Y sobre la burbuja hay que ser muy selectivo. Hay compañías que han enfocado
su valoración en rendimientos posibles futuros, que pueden recordar relativamente a las .com del 2000, pero es indudable que la tecnología ha llegado para quedarse, que va a ayudar en el mundo en todo y que temas como ciberseguridad, salud, va a ser una revolución y que las cotizaciones pues sí que reflejan el potencial que tienen y que queda mucho recorrido desde mi punto de vista, pero no todo vale. Es verdad que hay muchas compañías que sí que pueden estar, pero los proveedores a la tecnología, todas las pantallas, todos los semiconductores, todas esas cosas, creo que es imparable porque son necesarios. Sí, bueno, de hecho, en carteras de calidad ahora el concepto de valoración está mucho más tomado en cuenta, digamos, porque ahora la calidad también quiere decir valoraciones al menos, no sé si atractivas, pero al menos razonables, ¿no? Razonables en con el sentido. beneficio potencial que tienen, efectivamente. Claro. ¿Comparten, Jesús, Rafa? Bueno, yo creo que la preocupación que pudieran tener los inversores depende un poco de su grado de conocimiento y experiencia inversora. Fundamentalmente, el que tiene más experiencia inversora y más conocimiento, pues entiende que el entorno no es malo, aunque pueda haber un entorno de mayor volatilidad. Hay que ser consciente de que aunque llevamos un par de años buenos de bolsa, también tuvimos malos, ¿no? En términos generales, mientras que siga creciendo los beneficios empresariales de las compañías que cotizan, ¿no? Pues porque es que a veces la gente confunde el súper del barrio con las grandes compañías que cotizan, ¿no? Lo que sí hemos visto en los mercados es que ha habido quizás sobrereacción a determinados o sobre expectativas de la tecnología fundamentalmente, pero también otras cosas que ya veremos si tienen esa celeridad, ¿no? Cosas aplicadas a la inteligencia artificial, tú puedes hacer una gran inversión, pero luego la aplicación práctica, llevarlo a los beneficios, pues eso tiene también sus recorridos, ¿no? Y los índices han mostrado un comportamiento muy positivo, pero por debajo hay un montón de compañías y sectores que se han quedado bastante atrás. Small caps, value, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad de rascar, y aquí suelto ya una primera idea de pensar más en más gestión activa, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una oportunidad. Entonces, el cliente que tiene conocimiento, que era un poco lo que iba, o que está bien asesorado y es capaz de entenderlo, ve una buena oportunidad. En cambio, los clientes que tienen algo menos experiencia inversora, pues se preocupan de que ya lleva un par de años la bolsa subiendo, que la renta fija les dio un susto hace no mucho y ahora piensa que puede haber algo. Se preocupan con la incertidumbre económica de desaceleración, pero no acaban de entender que los bancos centrales no lo han hecho tan mal, especialmente la Reserva Federal, es verdad. En los últimos 70 años, que no lo han hecho demasiado mal. O sea, hay una mayor probabilidad. Cojo la tuya. Aquí es un tema de probabilidad, lo has dicho perfectamente. El mercado va de calcular probabilidades de que pasen cosas hacia un lado o hacia otro. La probabilidad de que vayan bien las bolsas a largo plazo, en el corto no tengo ni idea. Que lo diga está equivocado. Pero a largo plazo el crecimiento económico está impulsado por la tecnología, la demografía, las nuevas clases medias, el mundo emergente. Si no es China el que tira, pues será no sé quién. Y entonces, de alguna manera, y habrá sectores que irán un poquito mejor y peor. Entonces, el que tenga gestión activa con sectores, con compañías, encontrará siempre oportunidades. Y a partir de ahí, pues yo creo que hay que ser optimista. Pero la gente, hay mucha gente que lee a los grandes gurús de que llevan, o sea, hay gente que lleva 7, 8 años diciendo que va a haber una hecatombe y nunca llega y se pierde en el festival. Que es lo que decía Yolanda de Estados Unidos, ¿no? La resiliencia, bueno, en general de los mercados. Pero un 4% de paro, por Dios, y el paro es que un tío está en Detroit que no tiene ganas de trabajar en Silicon Valley o no tiene la preparación. Es marginal, exacto. Eso no es paro. Claro, totalmente. Yo añadiría, me quedo para escuchar en el vídeo tus últimas frases, creo que son claves. Son frases claves que cuando tienes dudas es bueno poder adquirirlas y traerlas al presente y escucharlas de nuevo, porque me parece que estaban muy bien dichas. Me parece que dan los barnices y las pinceladas que se necesitan para sortear este mundo en el que vienen olas de vez en cuando y tempestades. Yo voy a
a intentar responder lo que decías. Nos decías, Francisco, ¿cuál es el miedo de los clientes? Por ser muy claro, el miedo de un cliente es a perder dinero. O sea, quiero decir, claro, salirme a partir de ahí es profundizar en si es un cliente más experimentado, más maduro o no lo es. Y aún el más experimentado tampoco quiere perder. Yo no conozco a ningún arriesgado que les guste perder. Ya. Entonces, esta es la clave de todo para nosotros, construir algo que no pierda. Total. La dificultad está en otro apartado, si estáis conmigo, que es mucho más filosófico y pedagógico, que es educar al cliente. Porque ¿cómo vamos a saber o cómo nos vamos a atrever a decirle a alguien lo que va a pasar de aquí a 3 o 6 meses? Sí. Pero Eso si me dejas y soy capaz de enseñarte y educarte cómo transcurrir en esta autopista en la que vas a pagar peajes y vas a ver días como el 5 de agosto, que creo que decías tú, Yolanda, el 5 de agosto, si no recuerdo mal, el Nasdaq bajó 900 puntos en futuros o en el intradía. El Nasdaq ese día caía desde sus máximos previos históricos de semanas atrás un 16%. Entonces, hay momentos de pánico y de días duros y lunes negros, de estos que abren los periódicos, que siempre nos están contando que el mundo se acaba. Pues sí hay. La realidad es que los hay. Y habrá. Y va a seguir habiéndolos. Exacto, además. que tampoco es que se van a Cuando detener ya ahora. conoces que va a seguir habiéndolos, tu equilibrio emocional empieza a funcionar como debe. Pero después de caer un 15%, la probabilidad de que haya otro 15 adicional ya se reduce, ¿no? Totalmente. Claro. Y ahí nos volvemos más constructivos. Eso es. Porque el fondo del mercado es alcista y la historia de la humanidad es que ha progresado y ha superado todos los obstáculos que se ha enfrentado. En base a ese positivismo, que no puede ser el de nadie que no se acerque al mercado. Es que si no vas con esa filosofía de posición, yo creo que es mejor que ni te acerques. Claro. Total. Pero No, un construyendo- depósito bancario, ya está. Claro. Sí, o no sea, hay eres otros activos. inversor, no das el paso a ser inversor. Y mejor momento que el actual, difícil en los últimos 15 o 20 años. Perfecto, yo creo que eso es una respuesta para el que no está dispuesto a entender que los mercados son seres vivos que se enfadan, que a veces te dan mucho, pero cuando estás más confiado tienes que devolver parte de las ganancias y que, diré mi última frase, hay que ejercer la perseverancia, ¿no? y la continuidad. Introduzco el factor para que veáis qué os pasa a vosotros, porque lo que tenemos que gestionar también son las emociones. Claro. Exacto. O sea, las emociones Fundamental. propias, pero las emociones de estos inversores. Con la educación la Clave, mejoras, pero la gestión emocional Yo creo que es de fundamental. saltarse el plan, porque Sí. todo le contamos lo que puede pasar. Sí. En el corto, Sí. medio y largo plazo, pero cuando llega el momento se nos olvida. Yo Sí, creo sí, que sí. no hay mejores gestores, no hay mejores bancas. Tenemos una industria magnífica. Casi todos venimos a poner sobre la mesa un plan que nuestra máxima es intentar que el inversor definitivo lo respete, que confíe en los gestores. No, creo que os habrá pasado que hemos tenido ideas buenas, compradas, y hemos destruido valor cuando hemos salido, la hemos vuelto a recomprar y luego hemos vuelto a salir. ¿No hubiera sido mejor permanecer en la idea? Claro. Es que Sin los duda. plazos que van asociados a las inversiones son reales, efectivamente, porque incertidumbre va a haber. De hecho, yo creo que este último trimestre va a haber bastante volatilidad, pero totalmente de acuerdo con tu concepto de lo fundamental es proteger capital. Pero claro, siempre yo les digo, no es una línea recta de aquí a aquí, hay baches y tienes que gestionar esas emociones, creo que eso es gran parte de nuestro trabajo. Pero... Igual a veces es cierto que podemos acertar o tenemos la habilidad, como tú nombrabas algún sector, por traerlo, pues hay sectores que son más resilientes, más defensivos y que históricamente es objetivo que lo han hecho mejor. Por ejemplo, el de la salud, el healthcare, pues francamente lo ha hecho muy bien en muchos entornos del mercado. Bueno, pues igual nuestra habilidad está en abrir puertas hacia sectores en los que entendemos que ese cliente que ha depositado la confianza en nosotros, como decías, pues encuentra la virtud de la estrategia que es la adecuada para él, ¿no? Sí, pero ahí entra la más. diversificación, Eso. porque el sector salud, en cambio, el año pasado se quedó un poco rezagado, Sí, pero este año Claro, vamos bien. al Ya final- está bastante rompe. mejor. Sí. Sí. Yo creo que este diálogo sirve creo que es muy útil justamente para reforzar ese concepto de largo plazo. Porque es verdad que todas las carteras
yo creo, dentro de sus clientes tienen distintos plazos. Hay inversiones para el corto, medio y el largo. Si se respetan cada una de las estrategias, no deberían haber grandes sustos, ¿no? Absolutamente. Hay un tema que yo quiero introducir ahora, y tenía Jesús razón antes. Yo creo que este apartado ha quedado muy bien y muy claro de los mensajes que queremos trasladar, pero hay uno que a mí particularmente introducíamos con el equipo en el guión, porque a ver qué opinan, ¿no? O sea, nosotros estamos en un mundo en donde estamos dando un mensaje ahora en este debate, oye, de largoplacismo, de profesionalidad, de saberte asesorar, de positivismo en el sentido de que los mercados generalmente en el medio largo plazo te ayudan a crecer. Ahora, no es verdad que alrededor de todo esto, ahí está la geopolítica, ¿no? Y la geopolítica no nos ha dado tregua. Ya no sé cuándo hubo un año en donde dijamos, no, este año no ha pasado nada, ¿no? Tenemos ahora sobre la mesa temas bélicos en Rusia, en Ucrania, en Gaza, en Israel. Tenemos temas, bueno, regados por todo el mundo. ¿Qué opinan de esto? Porque parece que la geopolítica pasa muy sobre puntillas por los mercados. Tenemos que darle alguna relevancia a los factores geopolíticos, o realmente lo que aportan es ruido, y no sé si hay un mix o si hay un gris dentro de esta reflexión. No sé qué opinan. Yo creo que cada conflicto es diferente. O sea, yo creo que Rusia y Ucrania tenemos que estar muy pendientes, sobre todo si hay una escalada militar, si entra otro país, si Rusia ataca, porque son potencias, a Rusia o con las elecciones americanas, la relación que tal. Entonces, Israel y Gaza, desgraciadamente, es un drama humano brutal, pero no sé si estáis de acuerdo, el impacto que tiene en la economía global, pues más limitado. Es más limitado, porque Gaza tiene un bloqueo económico y no es un actor relevante. Israel ha demostrado muchas veces ser muy resiliente a estos conflictos, que en realidad llevan muchos años. Claro, llevan una vida. Ahí el factor es Irán con su derivada hacia los precios del petróleo. Yo creo que por ahí viene, y el precio del petróleo es determinante para la inflación, ¿no? Esa sería la derivada, aparte del drama, como tú dices. Sí, el drama humano. Sí, que eso no nos lo quita nadie, claro. Yo distinguiría entre lo que es la geopolítica y los conflictos bélicos, que forman parte de la geopolítica, sin ningún tipo de duda. O sea, hay que seguir los conflictos bélicos tienden habitualmente a tener un gran impacto social, pero las cadenas de suministro se resuelven. O sea, lo de Ucrania era el granero de Europa. Rusia era el que generaba la energía, digamos, para Europa, sobre todo la Europa más pegada, Alemania fundamentalmente, pero eso rápidamente se ha restablecido, ¿no? Yo creo que la geopolítica es un factor determinante cada vez más, pero es como de muy largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, y pongo como ejemplo, la globalización que hemos tenido durante los últimos 20-30 años, pues facilitó que las compañías más globales, que se iban a fabricar donde era más barato, etc. O sea, facilitó un mundo de mayor comercio, de mayor bienestar, de nuevas clases medias, de mayor consumo, etc. Y llevamos unos años de que estamos entrando lo que se le llama, digamos, pues un multilateralismo. O sea que, de alguna manera, parece que Estados Unidos, y si llega Trump, pues se va a centrar un poco ahí. Europa, tras el Brexit, ya demostró que deberíamos de estar trabajando juntos, y los chinos, que empiezan pues a ser un poco pues una potencia que está, digamos, desacelerando y que está intentando mantener el pulso y sobre todo seguir siendo potencialmente pues una líder tecnológica, armamentística, etc. Entonces, eso va a generar fricciones y va a dar oportunidades, pero también tiene potentes posiciones de riesgo a muy largo plazo. Pero esas cosas no pasan en el corto plazo, ¿no? Sí. Entonces yo, mi opinión, por ejemplo, de la geopolítica, y una opinión muy personal, el tema de los populismos, que está el movimiento que está habiendo hacia la extrema derecha, hacia la extrema izquierda, pero de alguna manera está provocándose un ruido que puede generar situaciones que en lo económico y en lo social pues pueda tener luego impacto en
en los mercados, o que los gobiernos tiendan a repartir así para callar a la gente, lo cual se te va la inflación. En fin, que esas situaciones... Entonces, la geopolítica es importante, sí, a largo plazo, en el muy corto no, y que sin ningún tipo de duda hay que vigilarlo, porque en las grandes estrategias de cartera tendría sentido. Si tú crees que Trump va a ganar las elecciones, pues hay unos sectores que se van a ver más beneficiados. Si China va a ir por un lado, Europa va a ir por otro, pero a lo mejor small caps de zonas geográficas muy concretas, pues tendría más sentido que las compañías más globales. Lo dejo así un poco abierto, pero es interesante. El sentido es que hay que vigilarlo, pero mucho más de largo plazo. Claro. Sí, ahí yo creo que estamos alineados. Yo, volviendo a reiterar, una vez que escucho a mis dos compañeros, pues sí diría que es una pieza relevante a tener en cuenta, que no está en nuestras manos lo que va a suceder, ni en las de esta mesa, ni en las de los inversores finales. Pero digamos que quizá el precio, o así lo entiendo yo, el precio o la valoración de los mercados ya tiene contenidas todas las expectativas de lo que puede pasar o no pasar, o que en qué grado de probabilidad, volviendo al mismo término, va a pasar o no. No le doy una preocupación mayor a entender que el precio en este momento ya está descontando de algún modo lo que pueda verse o no verse. Totalmente. En cuanto a lo más posible. Dicho eso, me gusta la diferenciación porque a veces el mercado se alarma por una guerra en una noticia muy cortoplacista, un atentado. Ya hemos superado el momento atentado, pero explosión de una guerra a un estadio superior, un fin de semana duro. Creo que ahí el mercado a veces sobrereacciona en el más corto plazo y es algo muy de la batalla, pero la geopolítica es otra historia que quizá trascienda al corto plazo y es entender hacia dónde camina el mundo. Eso es. Yo creo que nosotros tendríamos que estar más cerca de entender la parte geopolítica que la anécdota de si conflictos por puntuales. Taiwán, un informador nos dice que por las islas de Taiwán en el ámbito aéreo han pasado cerca 3 aviones de China o no. Bueno, creo que eso, más allá de la noticia o el juego, el morbo que puede dar, no va a cambiar los números de una empresa. Pero entender, quizá, el que tenga la habilidad para descubrir hacia dónde camina la geopolítica, si estamos en un proceso más arancelario, más de desglobalización. Eso sí que aporta valor a eso es justo a la lo que iba a construcción. decir. Yo creo que estamos en desglobalización. Que quiero quieren decir, demandas internas. Cada uno tendrá su pensamiento, su plan y lo defiende, pero ahí sí que podemos valorar o lo si que no, puede desglobalización, pasar, ¿no? Ralentización de ese proceso de globalización, de dependencia de mercados. Voy a sacar otro tema que no nos lo pone sobre la mesa, que a veces quizá por no hablado yo diría que no es menos importante, pero hay un concepto que es el demográfico, que es otra de las claves para mí en la construcción de carteras en cuanto tenemos la geopolítica, pero demográficamente hacia dónde camina cada zona geográfica del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la demografía de China para el futuro y la de la India? ¿Cómo es la demografía de Europa en comparación con la de América? Entonces, la demografía pesa mucho en tanto y en cuanto son los consumidores del futuro los que van a comprar bienes y servicios que producen las empresas y, bueno, si no nace o no llega gente, no se puede vender y tenemos un problema en esa geografía, ¿no? Simplemente dejo caer este tema el análisis demográfico, ¿no? Que a veces... para mí es muy relevante, ¿no? Es clave todo eso y junto con la demografía el impacto fiscal, ¿no? Todas las medidas fiscales que cada uno de los países aplican a la ciudadanía y a las empresas, pues claro, te deja más o menos... Favorece el consumo, ¿no? O el capital privado. Pero la demografía es un factor, tienes tú toda la razón, en mi opinión, es mucho más estructural, ¿no? O sea, un envejecimiento de la población en Europa muy evidente, pues necesitará abrir las puertas de la inmigración, va a necesitar van a necesitar una serie de servicios distintos, lo que se llama la Silver Economy, pero también plantea un mayor ahorro para financiar deudas. Estoy de acuerdo, a veces pensamos la demografía solo es por los nacimientos,
y tenemos el otro Claro. lado de la ciudadanía. Sí. Gente que tiene una esperanza de vida mucho mayor en un buen estado de salud claro. y Y quiere luego- gastar y consumir. Y luego la Claro, demografía además- de crecimiento de clases sociales. Porque a mí el tema de las clases sociales me parece muy relevante. Súper. O sea, lo que está pasando en los mundos emergentes y lo que va a pasar en África, que casi nadie habla de África, pero irá pasando, porque África es el que está teniendo hijos. La edad media que es muy importante, pero las clases medias nuevas que se van generando en India, en China, en otros países con crecimientos más potentes, son los consumidores del Claro, mañana, ¿no? claro, claro. Y eso invita a pensar que somos 8.000 y pico millones de personas, creo, y nos vamos hacia 10.000 aparentemente, pues que hay una oportunidad Claro. de... ¿Dónde están los ratios de crecimiento donde, realmente? Claro. donde se podrá hacer negocio. Yo lo estoy diciendo, Rafa, porque al final nuestra misión no es acertar si esta empresa o este Para es el eso son momento los para- gestores activos. Quiero decir, Estoy de acuerdo. es entender cuáles son esos movimientos, hacia dónde va a Dónde hay trascender el que- dinero Claro. y acompañar Claro. a En los nuestros países más inversores. desarrollados, por ejemplo, tú hablabas de la salud. Los países más desarrollados, si tú te vas haciendo mayor, va a haber más gasto de salud, punto. Ya está. Los una países ricos vamos a gastar más dinero en salud. Es Eso es una evidencia. temática, Y en residencias consumo y inmobiliarias, en ocio. co-living. Exactamente. Yo el Yo tema me- del envejecimiento creo que es una temática Eso es clarísimo. que toca muchos sectores fundamentales. Y es que eso no hay marcha atrás, Yo claro. me- Por ejemplo, un sector que se va a ver beneficiado es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario orientado, digamos, el sector inmobiliario cotizado, los REITs Sí. y las OCIMIS, por abrir un poco, si quieres, el melón de lo que puede pasar, tú hablabas algunas veces de sectores. Sí, sí. Es un sector que con bajada de tipo probablemente tenga, de hecho está pasando, tiene un incremento de la valoración, ¿no? Porque Claro. aparte que tiene cierto apalancamiento, la gente busca rentas. Pero es que el inmobiliario orientado a un mundo más longevo tiene mucho sentido. Mucho. Los senior living, la residencia de Exacto. tercera edad de lujo. Exacto. O sea, la gente va... Y los productos financieros que se van a poner de moda, estoy absolutamente convencido, en un país como España, que la mayoría de las personas tienen, cuando llegan a su jubilación, a lo mejor no tienen ahorro financiero, pero tienen una vivienda, pues van a usar la hipoteca inversa, sí, entre otras cosas, ¿no? Para financiar la jubilación. Una de las cosas que hablaremos cada vez más va a ser cómo financiar la jubilación de nuestros clientes, los que no hayan podido tener un ahorro, ¿no? Organizarse, Entonces, las hipotecas inversas o productos análogos a eso, o algo parecido, el alquiler inverso, la venta de la nuda propiedad, no sé. Sí. Utilizar, digamos, en un análisis patrimonial de todo lo que dispongo, ponerlo a trabajar para tener una vida más hecho, larga, España- porque vamos a vivir más tiempo. España, si no me equivoco, es uno de esos países donde el ahorro en ladrillo sobrepondera unas tasas muy por encima del resto de otros Enorme, países. Entonces, buscar soluciones. Fíjense qué interesante, porque la pregunta iba geopolítica y yo creo que dieron en el clavo de lo Hemos que salido por buscábamos. viviendas. No, pero me están dando ideas para el próximo debate, que hay que hacer un debate de tendencias, de megatendencias Sí. y de no, porque es que esto nos da para estar aquí 2 días conversando. Demografía, temas relacionados también sobre flujos de dinero, hacia dónde están yendo, ¿no? Pero O sea, está la sostenibilidad, sí, está la Sí. movilidad, es que hay Claro, muchas cosas. exactamente. Hay tantas Está más de industrias la que se han energía, creado. o sea que... claro. Son industrias que Los vienen datos. para, Que hace 10 años, ¿dónde para estaban? empujar el Jesús? crecimiento Quizás- económico. Sí, ¿no? quizás La transformación energética de cómo generar la energía en el mundo Claro. es un factor tan potente, Sí. incluso aunque en otros sitios vayan con cierto más retraso, ¿no? Como Estados Unidos y tal, bueno, porque le interesa, tienen petróleo y gas y ya está. Exactamente. Pero que de alguna manera esto viene para quedarse, Sí. pero transforma toda la sociedad y genera enormes De oportunidades hecho, de de algún modo, inversión. Sí. hay vocación de la administración y de organismos supranacionales de hacer un apoyo monetario clave, Sin duda. Claro. Sí. desmesurado en algunos sectores. ¿no? Sí, pero tiene relación con la política, porque lo que has dicho tú ahora mismo Claro. del tema energético, hay tanta regulación, hay tantos intereses metidos en el tema de la energía que no va a ser fácil, ¿no? Hay mucho dinero Sí. metido detrás, entonces... Sí, pero yo creo que es verdad que la tendencia está. Ahora, lo que va a ser difícil o intentar adivinar es qué tan rápido, ¿no? se va a llegar a esos resultados que esperamos. Pero las tendencias va a ser difícilmente
Las megatendencias, sobre todo, son cosas que no te lo mueve. O sea, es que eso una vez que se genera, arrastra. O sea, tú puedes poner diques para frenar un poco, pero eso arrastra, ¿no? Sí. O sea, pero que hay muchas más, que hay que dar de comer a la gente. Somos 8.000 y pico millones de personas. No vamos a 10.000 millones de personas. La gente quiere comer. Encima, cuando subes en la clase media, quieres comer carne. Y quieres comer yogur. Y tener un móvil y una cuenta bancaria. Quieres tener un coche. Quieres viajar. O sea, y agua. Y hay que darle agua. Quiere vivir en ciudades. El incremento poblacional en ciudades es una super mega tendencia cuando se genera una mejora de la calidad de vida generalizada. Entonces, montar una ciudad significa hacer de todo. Entonces, ¿cuántas cosas hay para hacer? Estoy apuntando ideas no solo para el próximo debate, sino para lo que podemos hacer de oficio en unos años aquí los cuatro. Podemos cambiar muchas cosas. Bueno, poner de nuestra parte, sí. Tal cual. Eso sí. Tal cual. Hemos repasado cosas interesantísimas porque arrancábamos el debate hablando de lo que está sobre la mesa hoy, que al inversor también le interesa entenderlo, ¿no? Que es el tema de hacia dónde van los tipos y cuál es la relevancia que están jugando los bancos centrales desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo, ¿no? Además, ahí hemos sacado conclusiones muy interesantes de que pareciera que la tendencia es bastante clara de ir hacia unas bajadas de tipos de interés consolidadas con evidentemente la visión puesta sobre la inflación y cuál va a ser el efecto que eso va a tener sobre el crecimiento global, ¿no? Que parece haber estado mucho más resiliente de lo que creíamos muchos, ¿no? Luego hablamos de cosas muy interesantes porque hemos puesto al inversor también en el centro del debate, es decir, oye, ¿qué le preocupa? Y qué oportunidades ve, y creo que la conclusión ha sido clarísima: le preocupa perder dinero, y perder dinero quiere decir o que estés mal asesorado o que estés en un perfil de riesgo que no sea el tuyo, ¿no? Pero bueno, ahí entra la importancia de cada uno de ustedes en la labor del asesoramiento financiero profesional, ¿no? Y luego una cosa que naturalmente se ha ido dando es hablar de tendencias, de hacia dónde vamos, de qué cosas deberíamos mirar con atención para los próximos años, porque hay cosas de corto plazo y hay cosas de medio o largo plazo en donde deberíamos tener un ojo puesto, ¿no? Hablábamos de temas de demografía, hablábamos de temas de tecnología médica, por ejemplo, hablamos de ciberseguridad, hablábamos de muchas cosas que están grabadas, y creo que ese es el valor añadido que queríamos dar. Ahora, haciendo este pequeño resumen, les quiero pedir a cada uno una frase muy concreta para terminar el debate con una idea principal que quieran que quienes nos escuchan se queden. Voy a hacer la vuelta al revés, si quieres. Empiezo contigo, Jesús, y a ver qué frase concreta podemos dejar. Pretendo ser corto. Si os parece, os dejo un acercamiento, mi análisis más mi interpretación del mercado. Estamos en una tendencia alcista en los mercados rectores, en los que tienen la jerarquía principal. Las tendencias alcistas no se declinan ni se tumban por un mal mes ni por 3 meses malos. Hace falta mucho más para tirar abajo una tendencia alcista. Esto es lo que os puedo decir en base a mi interpretación. Y acompañado de esto, yo creo que lo que tenemos es que ejecutar la paciencia, ¿vale? Esa es la frase un poco agregada entre comillas bajo mi persona. Lo que tenemos es que saber dar peso a la paciencia y su jerarquía, vuelvo a repetir. Muy bien. Rafa, ¿quieres alguna? Me parece, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos entrando en un entorno que puede haber algún tipo de incremento de volatilidad, que puede ser normal, pero también estamos en un entorno de acompañamiento de bajada de tipos que suele facilitar un buen retorno en la bolsa. Sigue habiendo crecimiento económico, sigue habiendo dinero esperando para entrar, y por lo tanto yo creo que hay una buena oportunidad de mirar a largo plazo, ser paciente, ser humilde. Eso significa tener carteras mucho más diversificadas, pensar mucho más en el largo plazo, y en nuestra opinión también los principales índices pues no muestran todo lo que ha pasado debajo. Hay muchísimas compañías que no han subido tanto, y entonces hay una buena oportunidad para, digamos, usar los gestores activos, porque en esas ineficiencias de mercados es donde se encuentran las mayores oportunidades. Yo ahí también hay que estar en ETFs, pero hay que volver la mirada a los grandes fundamentales, que son, bueno, pues las valoraciones. Suscribo. Yolanda.
Pues yo diría consolidación política monetaria. En el corto plazo creo que sí que va a haber incertidumbre, pero llevamos muy buen año. Y luego, pues totalmente de acuerdo con lo que han dicho. O sea, efectivamente, largo plazo, un objetivo muy claro, usar un asesor financiero que te ayude a esas emociones, ni estar muy eufórico ni ponerse en el pánico. Sí. Y seguir el objetivo de manera consistente y realmente calidad. Pero bueno, eso ya es nuestro trabajo. Al cliente se diferenciaría, ¿no?, entre mensaje al cliente y mensaje entre nosotros. Ser selectivos en sectores, pero estoy totalmente de acuerdo que en principio en el medio y largo plazo, si no hay ningún sobresalto, deberíamos estar en una tendencia alcista y que los tipos de interés, la bajada de los tipos de interés ayuden a consolidar el beneficio empresarial. Claro. Oye, fantástico. Nos quedamos con esos mensajes que además han sido, yo creo que muy prácticos, que es lo que buscamos en esta comunidad, sobre todo para arrojar luz y tomar mejores decisiones de inversión, ¿no?, que es a lo que vamos. Entonces, aprovecho para despedir. Jesús, gracias de nuevo, lo decíamos al principio, gracias por acompañarnos desde Pamplona, porque sabemos cómo están las agendas, sabemos que no es fácil, así que gracias de nuevo por sumarte hoy al debate. A vosotros. Rafa, gracias a ti también, porque también vienes desde Málaga, siempre acudes puntual a la llamada de nuestra comunidad, te agradecemos mucho también tu tiempo, gracias. Y Yolanda, ¿qué te digo? Gracias también, eres una de las nuestras aquí en casa, ya repites debate además por segunda vez. Te agradezco mucho siempre la claridad, porque esto es un lujo lo que estamos creando, una comunidad en donde aportemos valor añadido práctico y en donde además lo hagamos bajo un ambiente fresco, cercano y diferente, que es un poco el lema de nosotros. Vamos a seguir, digamos, generando estos espacios, y ahora más, desde la quinta temporada empieza una tendencia justamente a ser más activos y a seguir descubriendo esos espacios para que sea una comunidad mucho más interactiva. Así que les agradezco de nuevo el tiempo. Encantada. Gracias. Damos por inaugurada la quinta temporada de Una Casa sobre el Mar. Además, lo hacemos con nuevos socios de viaje que se han incorporado en esta nueva temporada. Hemos superado nuestro podcast, las 100.000 descargas en el resto de plataformas de podcasting, y además también este debate será grabado en formato vídeo, donde nos pueden seguir en YouTube, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos y por escucharnos activamente, y nos vemos la próxima vez.